Ahora que ya revisamos la idea general del concepto de módulo, vamos a ver cómo en la práctica se implementa un módulo en algoritmos y en programas. Como les partí comentando, la modularización consiste en dividir el problema en partes. O sea, cuando yo tengo un gran problema, no podría pensar de una manera muy directa en la solución completa del problema. Posiblemente va a ser mucho más fácil dividir lo que tengo que hacer en partes, de tal forma que en la medida en que yo voy resolviendo cada una de estas partes, voy resolviendo el problema completo. Es así que la modularización parte desde el proceso de generación del algoritmo. Es decir, en realidad, en lugar de resolver un único gran problema, lo resolvemos por partes, de forma que cada parte contribuya a la resolución del problema completo. De esta forma favorecemos la abstracción, es decir, que en vez de repetir pasos iguales de un programa cada vez que se requieren, los creamos una única vez como módulo reutilizable y después solamente los llamamos cuando los requerimos. De esta forma nuestros programas quedarán más simples de entender y de modificar. Así, desde el problema identificaríamos subproblemas y para cada uno de estos subproblemas haríamos un algoritmo para resolverlos. Ya que tenemos estos algoritmos para resolver partes de nuestro problema, para pasar de la división realizada en el algoritmo a los módulos reutilizables en un programa, debemos usar el concepto de función, que es como se denominan los módulos básicos de los que puede estar compuesto un programa en cualquier lenguaje de programación y en Python en particular. Ya vimos anteriormente que una función es un tipo de identificador, en el sentido que es un nombre que le damos a un conjunto de instrucciones para utilizarlo de manera cómoda dentro de un programa. Este conjunto de instrucciones que conforman la función son los módulos. Es decir, aquí este algoritmo para resolver la primera parte del problema podría darme lugar a una función que tendría una determinada cantidad de instrucciones y que lo único que haría sería resolver esta parte del problema. Tendría entradas y tendría salidas que pueden ser después usadas por el algoritmo que resuelve la segunda parte o el segundo subproblema, en donde la salida de esta función podría ser la entrada de esta y la salida de esta nos podría dar la solución del problema completo. Podrían encadenarse de esa manera o podrían ser llamadas una después de otra, dependiendo de lo que estemos tratando de resolver. Estas funciones en un programa son el equivalente a las piezas de Lego que ya vimos anteriormente cuando hablamos del concepto de modularización. Ahora, como les decía, la función es un nombre para un conjunto de instrucciones. Como todo módulo, tiene entradas y tiene salidas que nosotros debemos identificar. Las entradas y las salidas de las funciones tienen nombres específicos. ¿Cómo definimos una función? Aquí tenemos una función que calcula el cuadrado de un número. Primero tenemos las entradas. Las entradas de la función se llaman los parámetros. ¿Ya? ¿Qué son los parámetros? Son los valores, son variables que necesita la función para hacer y cumplir su objetivo. En este caso, esta función que calcula el cuadrado necesita un número, que es el número a, que es el que va a usar para calcular el cuadrado de un número. Estos parámetros se indican entre paréntesis y cuando son más de uno se separan por comas. El otro aspecto importante que tienen las funciones son las salidas. Las salidas se denominan el valor de retorno.
en el caso de la función que está calculando el cuadrado del número a, el valor del retorno es el cuadrado calculado, que aquí estaría quedando en la variable r. ¿Cómo yo hago que la función entregue su resultado? Lo hace con esta instrucción que se llama return, y yo le doy el valor de la variable que tiene el resultado o la salida de la función. En este caso sería r. La variable r tiene el cuadrado de a, por lo tanto yo cuando quiero entregar la salida de la función uso return r para entregarla. ¿Cómo yo llamaría una función? La llamaría con su nombre, cuadrado, le paso un valor como parámetro, que sería en este caso por ejemplo 2, y al pasarle el 2, la función cuadrado me entregaría como respuesta el número 4.